El momento que durante años había imaginado estaba cada vez más cerca, y con él comenzaría una etapa que cambiaría para siempre su vida y la historia del fútbol moderno. El sueño que había nacido en las calles de Rosario estaba a punto de encontrarse con el escenario más grande, aquello que parecía imposible cuando era un niño que luchaba contra una condición médica y contra la incertidumbre. Ahora comenzaba a convertirse en realidad. Lionel Messi estaba listo para dar el salto al fútbol profesional. El 16 de octubre de 2004 quedó marcado como una fecha inolvidable. Con apenas 17 años, 3 meses y 22 días, aquel joven argentino ingresó al campo de juego para disputar su primer partido oficial con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. El escenario era el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un encuentro frente al Español. No fue una presentación llena de luces, grandes discursos o una celebración mundial. Para muchos aficionados era simplemente el debut de un joven talento formado en las categorías inferiores. Pero para quienes conocían su historia, aquel instante representaba mucho más. Era la recompensa a años de esfuerzo. Era la victoria de una familia que nunca dejó de creer. Era la prueba de que los obstáculos no siempre determinan el destino de una persona. Aquel adolescente de cabello largo y mirada tímida entraba al terreno de juego con una responsabilidad enorme, aunque para él lo más importante seguía siendo lo mismo que cuando era niño: jugar al fútbol. No tardaría mucho en demostrar que pertenecía a ese nivel. Su primer gol oficial con el Barcelona llegó meses después, el 1 de mayo de 2005 contra el Albacete. La jugada quedó grabada en la memoria de los aficionados porque reflejaba una característica que se convertiría en una firma personal: inteligencia, velocidad, precisión y una calma extraordinaria para definir. Ronaldinho, una de las grandes figuras del equipo, fue uno de los primeros en celebrar aquel momento con emoción. El brasileño entendía que aquel joven tenía algo especial. No lo veía como una amenaza ni como un competidor. Lo veía como un talento que merecía apoyo. Ese gesto representó una de las primeras grandes enseñanzas que Messi recibiría en el mundo profesional. Los grandes jugadores no necesitan apagar la luz de otros para brillar. El talento verdadero reconoce el talento. Durante aquellos primeros años, Messi comenzó a construir su identidad dentro del campo. Su estilo era diferente. No dependía únicamente de la velocidad ni de la fuerza física. Su mayor arma era la capacidad de pensar antes que los demás. Mientras un defensor analizaba una jugada, él ya había imaginado la siguiente acción. Cada toque de balón parecía tener un propósito. Cada movimiento tenía una intención. Era como si pudiera ver caminos invisibles para otros futbolistas. Pero alcanzar la cima nunca ocurre de manera sencilla. El fútbol profesional exige sacrificios permanentes. Los entrenamientos aumentaban de intensidad, la presión mediática crecía y cada partido era una nueva prueba. Ya no era solamente un joven prometedor. Ahora, miles de personas comenzaban a observar cada uno de sus movimientos. Las expectativas podían convertirse en una carga pesada, especialmente para alguien de personalidad reservada como Lionel. Sin embargo, encontró refugio en lo que siempre había sido su mayor fortaleza: el trabajo. Mientras las cámaras hablaban de su talento, él continuaba entrenando. Mientras los aficionados celebraban sus jugadas, él buscaba mejorar. Mientras algunos comenzaban a compararlo con grandes leyendas, él seguía pensando como aquel niño de Rosario que simplemente quería jugar. En la temporada 2005-2006 comenzó a consolidarse dentro del equipo dirigido por Frank Rijkaard. Compartía vestuario con futbolistas de enorme calidad y aprendía de compañeros que ya eran referentes internacionales. Cada entrenamiento era una oportunidad para crecer.
El Barcelona atravesaba una etapa de transformación. El club buscaba recuperar protagonismo en Europa y construir un equipo capaz de marcar una época. Poco a poco, Messi dejó de ser visto como una joven promesa y comenzó a convertirse en una realidad. Su velocidad con el balón, sus cambios de ritmo y su capacidad para desequilibrar partidos hicieron que los aficionados comenzaran a emocionarse cada vez que recibía la pelota. Había nacido una nueva ilusión. Pero en el camino hacia la grandeza también aparecieron momentos difíciles. Las lesiones comenzaron a formar parte de su historia. El cuerpo de un futbolista joven sometido a la máxima exigencia puede sufrir golpes importantes, y Messi tuvo que aprender una nueva lección. El talento necesita estar acompañado de paciencia y fortaleza mental. Cada recuperación representaba una batalla silenciosa. Mientras el mundo veía únicamente los minutos en los que brillaba en la cancha, detrás existían horas de rehabilitación, ejercicios físicos y disciplina para volver más fuerte. Esa parte invisible del deporte suele ser una de las diferencias entre un buen jugador y una verdadera leyenda. Messi aprendió a cuidar su cuerpo, a escuchar a los especialistas y a entender que la carrera de un atleta se construye también en los momentos donde no puede competir. La temporada 2006-2007 sería especialmente importante porque comenzaría a mostrar al mundo una de las jugadas que definirían su carrera. El 10 de marzo de 2007, en un partido contra el Real Madrid, Messi marcó un gol que quedaría para siempre en la memoria del fútbol. En un encuentro lleno de presión y rivalidad histórica, el joven argentino anotó 3 goles, demostrando una personalidad impresionante para un jugador que apenas comenzaba su camino. Aquella noche no solamente mostró talento, mostró carácter, mostró que podía aparecer en los momentos más importantes. Los aficionados comenzaron a comprender que estaban frente a un futbolista diferente. No era únicamente un jugador capaz de hacer maravillas. Era alguien que podía asumir responsabilidades incluso cuando el escenario era más exigente. La comparación con Diego Maradona se hizo cada vez más frecuente, especialmente después de algunas jugadas donde parecía repetir movimientos que recordaban al histórico futbolista argentino. Pero Messi siempre mantuvo una postura respetuosa. Admiraba a las grandes figuras del pasado, pero entendía que cada jugador debía escribir su propia historia. Su camino no sería repetir el de nadie, sería construir uno nuevo. Con la llegada de Pep Guardiola al banquillo del Barcelona en 2008, comenzaría una de las etapas más extraordinarias de toda su carrera. Guardiola no solamente vio un futbolista talentoso, vio un jugador capaz de convertirse en el centro de un proyecto histórico. El entrenador catalán comprendió que Messi debía tener libertad para expresarse dentro del campo. Rodeado de jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, comenzó a formar parte de un sistema donde la inteligencia colectiva alcanzaba un nivel extraordinario. Aquel Barcelona no solamente buscaba ganar, buscaba jugar de una manera que enamorara al mundo. El balón se convirtió en protagonista. La posesión se transformó en una filosofía. La precisión, el movimiento y la conexión entre compañeros hicieron de aquel equipo una referencia histórica. Y en el corazón de todo estaba Lionel Messi. La temporada 2008-2009 marcaría un antes y un después. Con apenas 21 años, Messi dejó de ser considerado una joven estrella para convertirse en el líder futbolístico de un equipo legendario. Su capacidad goleadora aumentó, sus asistencias se multiplicaron y su influencia en cada partido era evidente. Ese año llegó uno de los momentos más importantes de su carrera, la conquista de la Liga de Campeones de Europa. En la final disputada en Roma frente al Manchester United,
Messi anotó un gol inolvidable de cabeza. Aquel tanto tenía un simbolismo especial. Un jugador de baja estatura, que años antes había enfrentado problemas de crecimiento, se elevaba sobre la defensa para marcar en el partido más importante del fútbol europeo. Era una imagen perfecta de su historia. El niño que alguna vez fue considerado pequeño estaba alcanzando las alturas más grandes. El Barcelona conquistó aquel título y completó una temporada histórica. La combinación de talento, disciplina y trabajo colectivo había creado un equipo que sería recordado durante décadas. Para Messi, aquel triunfo representaba mucho más que un trofeo. Era la confirmación de que todos los sacrificios habían valido la pena. Desde las calles de Rosario hasta el escenario más importante de Europa. Desde las dudas de la infancia hasta la gloria internacional. Pero lo más impresionante apenas comenzaba, porque Lionel Messi no estaba destinado solamente a ganar títulos, estaba destinado a cambiar la manera en que millones de personas entenderían el fútbol. Los años siguientes traerían récords, momentos inolvidables y una rivalidad deportiva que capturaría la atención del mundo entero. También llegarían desafíos personales, críticas, derrotas dolorosas y pruebas que pondrían a prueba su fortaleza. Porque incluso los mejores atletas de la historia deben enfrentar tormentas. Y la grandeza de una persona no se mide únicamente por las veces que levanta un trofeo. También se mide por la forma en que responde cuando la victoria parece alejarse. El mundo estaba a punto de descubrir que detrás del genio futbolístico existía un ser humano aprendiendo, creciendo y enfrentando cada desafío con una determinación extraordinaria. Los años que siguieron transformarían a Lionel Messi en mucho más que un futbolista extraordinario. Lo convertirían en un fenómeno mundial. Su nombre comenzaría a aparecer en todos los continentes, en millones de camisetas, en conversaciones entre aficionados y en los sueños de niños que encontraban en él una inspiración para perseguir sus propios objetivos. Pero detrás de esa imagen de perfección deportiva existía una realidad que pocos veían: la presión constante de mantenerse en la cima. Porque llegar a la élite es difícil, pero permanecer allí durante años exige algo todavía más grande. Exige disciplina, exige sacrificio, exige una mentalidad capaz de superar la comodidad del éxito. Y Lionel Messi estaba dispuesto a recorrer ese camino. Después de aquella histórica temporada 2008-2009, el argentino comenzó una etapa donde parecía desafiar los límites de lo posible. Cada partido ofrecía una nueva muestra de su talento. Sus movimientos eran impredecibles. Su control del balón parecía imposible y su capacidad para decidir partidos importantes se convirtió en una característica que lo distinguía de cualquier otro jugador de su generación. Los defensores sabían que detenerlo era una tarea complicada. Podían estudiarlo durante horas, analizar sus movimientos y preparar estrategias para frenarlo. Pero cuando Messi recibía el balón, la lógica parecía desaparecer. Había algo difícil de explicar en su manera de jugar. No era únicamente velocidad, no era únicamente técnica. Era una combinación de inteligencia, creatividad y una conexión especial con el fútbol. Parecía entender el partido unos segundos antes que los demás. Durante la temporada 2009-2010, Messi alcanzó uno de los niveles más impresionantes de toda su carrera. Su producción ofensiva aumentó de manera extraordinaria y sus actuaciones comenzaron a entrar en la categoría de momentos históricos. Ese mismo año recibió su primer Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial. Para muchos jugadores, alcanzar ese premio representa el sueño máximo de una carrera. Para Messi, apenas era el inicio de una época. Aquel reconocimiento tenía un significado especial, porque demostraba que el joven que había llegado desde Rosario con una enorme incertidumbre,
ahora era considerado el mejor futbolista del planeta. Sin embargo, incluso en ese momento de gloria, mantuvo una actitud que se convertiría en una de sus características más admiradas. No cambió su manera de ser, no buscó colocarse por encima de los demás. Continuó hablando poco y trabajando mucho. En un deporte donde las grandes figuras suelen estar acompañadas de enormes declaraciones, Messi eligió otro camino, dejar que sus acciones hablaran por él. Esa forma de entender la grandeza se convirtió en una de sus mayores enseñanzas. El talento puede llamar la atención, pero la humildad conquista respeto. Durante esos años, el Barcelona vivió una de las etapas más brillantes de su historia. El equipo dirigido por Pep Guardiola alcanzó una identidad futbolística que maravilló al mundo entero. La combinación entre posesión, presión, inteligencia táctica y calidad individual creó un estilo que muchos consideraron revolucionario. Dentro de ese sistema, Messi encontró el escenario perfecto para desarrollar todo su potencial. Con Xavi Hernández controlando los tiempos del partido, con Andrés Iniesta aportando creatividad y elegancia, con Sergio Busquets equilibrando el equipo, con compañeros que entendían el juego de una manera extraordinaria. El Barcelona se convirtió en una máquina futbolística. Pero incluso dentro de un equipo lleno de estrellas, Messi logró algo muy difícil: convertirse en el jugador que marcaba la diferencia, no porque jugara solo, sino porque entendía que el fútbol siempre sería un esfuerzo colectivo. Esa es una de las razones por las que su legado va más allá de sus números. Aunque sus goles y récords son impresionantes, muchas de sus mejores acciones fueron asistencias, pases imposibles y decisiones que beneficiaban al equipo. Para Messi, el éxito individual siempre estuvo conectado con el éxito de sus compañeros. Esa visión representaba un valor fundamental: el compañerismo. En 2011 llegó otro momento inolvidable. El Barcelona disputó la final de la Liga de Campeones frente al Manchester United en el estadio de Wembley. Aquel partido fue considerado por muchos como una de las mejores exhibiciones futbolísticas de un equipo en una final europea. Messi marcó uno de los goles más importantes de su carrera y nuevamente demostró que podía aparecer en los escenarios más grandes. La imagen del argentino celebrando aquel gol quedó grabada en la memoria de millones de aficionados. Pero más allá del trofeo, aquel momento representaba una transformación. El joven que había llegado a Europa buscando una oportunidad, ahora era el líder de un equipo que estaba escribiendo historia. Sin embargo, mientras en Europa alcanzaba la cima, con la selección argentina comenzaba una etapa completamente diferente. Y allí aparecería uno de los capítulos más complejos de su carrera. Porque la historia de Messi con Argentina estaría llena de emociones intensas, alegrías inmensas, pero también dolores profundos. Desde niño había sedes más limitadas. Cada torneo puede definir una generación. Cada derrota puede convertirse en una crítica interna. Y Messi descubriría que alcanzar la gloria internacional con Argentina sería uno de los desafíos más grandes de su vida. Muchos olvidaban que, aunque triunfaba en la guerra, seguía siendo un joven intentando cumplir el sueño de un que se puede favorecer a Leo. A Leo gana la partida, un cambio espectacular. Argentina alcanzó la final del Mundial de Brasil. El camino había sido difícil, lleno de presión y partidos cerrados. Messi había liderado al equipo con actuaciones decisivas, demostrando nuevamente su capacidad para asumir la responsabilidad.
La final contra Alemania fue un encuentro. Se acabó bien Guido Messi. Y allá vamos todos. Se viene Leo. Acelera lo que el Cuadrado. Sigue Leo, sigue Leo. Se viene Messi. No podía con el Cuadrado. Sigue Messi. Indestructible. Dale, uno. No se puede creer. Con los dos pies hacia adelante, Barrios. La falta que le cometió se lo quieren comer. Paredes, Pesela. Una locura, Juan Pablo. La derrota fue dolorosa. Para Messi, encontrar arriba al Guidetti, pero no lo hizo. Leo Messi, que va a tener que regatear. Madre mía, la que acaba de hacer regateando. Aprovechando al árbitro para regatear. Ahí se va sobre el balcón del área. Entrega la pelota para la... Parecía pequeño frente a la tristeza de no haber conseguido la Copa del Mundo. Aquella imagen de Messi recibiendo el premio mientras caminaba con expresión seria reflejaba una realidad que muchas veces los grandes campeones también sienten profundamente. El mundo había visto al futbolista. El balón llega a Messi. Messi encarando. Estático a Roberto Carlos. Le dejó sentado en el suelo. Se va para la diagonal. Para Messi. Aparece Cannavaro como una flecha. Leo Messi que le va a encarar. Buscando la línea de fondo. Se va entre dos. ¡Caño espectacular! ¡La saca Muchonce! ¡La fallada Muchonce! Consistiendo nuevos retos. Con el Barcelona seguía rompiendo récords, conquistando títulos y demostrando un nivel extraordinario. En 2015 consiguió otro momento histórico al ganar nuevamente la Liga de Campeones de Europa, formando un tridente ofensivo inolvidable junto a Luis Suárez y Neymar. Aquel equipo representó otra etapa brillante del club. La conexión entre los tres delanteros se convirtió en una de las más temidas del mundo. Pero incluso en medio del éxito, Messi mantenía una filosofía constante: el trabajo diario. No confiaba únicamente en su talento. Sabía que el talento sin esfuerzo puede desaparecer. Por eso, entrenaba con la misma mentalidad que cuando era un niño. Cada temporada era una nueva oportunidad para mejorar. Cada partido era una nueva prueba. Cada desafío era una invitación a superarse. Esa mentalidad explica una parte fundamental de su longevidad deportiva. Porque los grandes talentos pueden aparecer, pero solamente aquellos con una disciplina extraordinaria logran mantenerse durante tantos años en la cima. La historia de Messi estaba entrando en una nueva etapa, una etapa donde tendría que enfrentar críticas más fuertes, decisiones difíciles y momentos que pondrían a prueba su relación con la selección argentina. Pero también sería la etapa donde descubriría una fuerza interior que lo llevaría finalmente a alcanzar el sueño que parecía más lejano de todos. La copa que durante años había buscado, la Copa del Mundo.